Juan, Dios le bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que están desde temprano conectados con nosotros acá desde Luciana. Queremos bendecirles y queremos, hermanos, decirles que estamos orando cada uno por ustedes. Los viernes nos estamos reuniendo para orar y para pedir por diferentes necesidades, y bastantes personas, bastantes hermanos nos han estado pidiendo oración por diferentes cosas. Y hermanos, ahorita queremos que ustedes estén orando al Señor. Ahorita temprano, en esta mañana muy temprano, cayó una tormenta muy grande de agua aquí en Luciana, y algunas partes aquí en el estado de Luciana, en el área donde nosotros vivimos, se inundan. Y hay que orar, hermanos, por estas familias que posible van a necesitar oración. Y si está a nuestro alcance, no solamente la oración, sino pedir por ellos y por ella, ya que es un poco difícil la situación de aquí. Pero estamos siguiendo adelante, hermanos, con la ayuda del Señor, porque hay un motivo y hay una razón para seguir. Y ese motivo y esa razón, hermanos, es Cristo, el cual dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y también queremos, hermanos, bendecirles y decirle a los hermanos de nuestra iglesia aquí en Luciana que sigan adelante, sigan al pendiente de las transmisiones a través de los viernes, la escuela dominical y este tiempo de servicio y la predicación. Y quiero agradecer a los hermanos que en esta mañana están aquí para ayudarnos a hacer esto. Y también quiero agradecerle a los hermanos que están participando en la escuela dominical. Algunos de ellos, de los hermanos, están tomando un entrenamiento en la palabra del Señor para prepararse más y ampliarse más, para tener un poco más de destreza en la exposición de la palabra del Señor. Y queremos agradecerle a cada uno de ellos, hermanos, para que puedan seguir adelante. Y usted en su casa, queremos animarle, hermano, para que usted también lea su palabra, ore al Señor, para poder crecer en el Señor. Y también de antemano agradecemos al hermano Jerry para ayudarnos los domingos. Aquí el hermano también trajo la palabra la semana pasada, y unos hermanos nos hablaban de algunas cosas que el hermano mencionó, les fue de bendición. Y gracias a Dios, hermano, por la palabra que trajo la semana pasada. Pero ahora es otro día nuevo que Dios nos ha dado. Y hermanos, queremos animarles a ustedes a seguir adelante. Y la resurrección lo cambia todo. La resurrección del Señor cambia todo. Y cuando nosotros venimos al Señor, cambia totalmente nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar algo acerca de la resurrección y el Evangelio. El título del mensaje en esta mañana, hermanos, es la resurrección y el Evangelio. Vamos a orar. Una vez más, nuestro Padre, queremos darle las gracias por ser nuestro Salvador, ser nuestro Padre y ser, Señor, nuestro Dios. Queremos pedirle que usted bendiga este tiempo. Gracias por la escuela dominical. Pedimos, Dios, que usted bendiga a cada familia, cada hermano en diferentes partes que se ha conectado, Dios, para aprender algo de su palabra en este día. Bendiga a los demás hermanos que están transmitiendo también, Señor. Bendiga a los que están en casa. Bendiga a los hermanos de nuestra iglesia. Y bendiga a cada pastor, Señor, en esta mañana para hacer el esfuerzo para exponer su palabra. No sabemos, Señor, lo que acontecerá en esta semana, pero una cosa sí sabemos, que no vamos a estar solos. Bendíganos, le damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Y el título del mensaje de esta mañana, hablando de la resurrección, le he titulado La resurrección y el Evangelio. La resurrección y el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo número 11.
La resurrección y el evangelio, hermanos, si usted nota, son dos cosas que se van a unir, que se han unido a través de los siglos de la historia de la humanidad. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, si usted lo tiene, voy a hacer lectura a estas porciones, a este pasaje, la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: más. ¿Hay más en la resurrección? En la resurrección hay mucho más, hermanos. La resurrección tiene más, que da evidencias de la resurrección de Cristo. La tumba vacía, las pruebas que dieron los discípulos, evidencias, hermanos, de ella. Son evidencias que a través de la historia de la humanidad muchos han querido desafiarlas, pero no se puede desafiar a un Dios vivo. Dice versículo 8, más. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia de esto, hermanos? Muchos han tratado de probar que la resurrección es algo que no fue evidencia, que la resurrección fue algo que se está, hermanos, puesto en duda. Pero, hermanos, la resurrección es una prueba de evidencia para el fundamento del evangelio y de la predicación del evangelio, la resurrección. Por esa razón, hermanos, cantamos estos cantos: Cristo la tumba venció, porque Él resucitó. Sabemos de grandes hombres, grandes pensadores, grandes poetas que han muerto, pero no han resucitado. Solamente Cristo es el único que ha dejado esa tumba fría, esa tumba sola. Él la dejó para usted y por mí. Versículo 8 dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. La resurrección, hermanos, tiene que ver mucho con la fe. La resurrección, hermanos, tiene que ver mucho con nuestra fe puesta en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios, hermanos, que Él le había dicho a sus discípulos y le había dicho a otros en el Evangelio de San Juan: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Nadie pudo decir esto y nadie lo dirá. Dice ahí después en versículo 8, al final: esta es la palabra de fe que predicamos. No solamente lo creemos, no solamente, hermanos, lo estamos diciendo, sino que lo creemos y lo confesamos, que la resurrección de Jesús es real, porque ha cambiado muchas vidas y ha transformado este mundo. Versículo 10, al final del versículo 8, dice que predicamos, que si confesares con tu boca, no solamente es creer, no solamente, hermanos, es decir yo creo en Dios, creemos que hay un Dios, creemos que Jesús resucitó. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente, hermanos, hay que creer, sino que hay que confesarlo con nuestra boca, que Jesús ha resucitado y que Jesús está a la diestra del Padre. A través de la historia, hermanos, de la humanidad, nosotros hemos sido afectados por los grandes inventos.
Hemos sido afectados, hermanos, a través de la ciencia. Hemos sido afectados y beneficiados, hermanos, a través de los grandes inventos tales como la imprenta por el señor Gutenberg en el siglo XV. Él, hermanos, inventó la imprenta para que nuestras palabras fueran plasmadas en papel y tinta, y muchos de nosotros fuéramos beneficiados a través de la imprenta, lo cual ahorita muchos de nosotros lo pasamos por alto. También, hermanos, hemos sido beneficiados por ese señor Einstein, que en 1879 inventó la luz eléctrica. Si no tuviéramos luz eléctrica, no hubiera mucho de la tecnología que hay ahorita. Pero gracias a Dios y gracias a este hombre, que Dios les dio la destreza, la capacidad para que ellos pudieran, hermanos, desarrollar esto de la luz eléctrica, de la energía eléctrica. Muchas cosas nos benefician la luz eléctrica. Y, hermanos, también otro hombre inventó las baterías, los generadores, para que nosotros fuéramos beneficiados para ahorrar la energía y que tuviéramos energía eléctrica extra en algunos de nuestros trabajos diarios. Pero déjenme decirle, hermanos, que la resurrección de Cristo en ningún momento la hemos inventado. La resurrección de Cristo, hermanos, en ningún momento y en ninguna instancia la resurrección de Cristo fue inventada para que alguien pudiera decir, bueno, Cristo resucitó y vamos a hacer una religión. No. La resurrección de Cristo, hermanos, es una prueba de gran evidencia, porque esa prueba ha cambiado y ha trastornado al mundo a través de la historia de la humanidad. Grandes hombres inconversos, grandes personas, hermanos, han tratado de desafiar y han tratado de poner en tela de duda acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, es una prueba muy evidente de que Cristo ha resucitado, y es una prueba del plan de Dios para la salvación del ser humano. No fue algo, hermanos, que el hombre se inventó para que nosotros, hermanos, pudiéramos tener alguna filosofía o que pudiéramos tener una historia que contar. Fue un plan, y ese plan, hermanos, fue agradado al final de la resurrección. Cuando la resurrección se realizó, este plan que Dios había formado cientos y miles de años atrás se culminó y se cumplió en la resurrección de Cristo Jesús. Para Mateo, hermanos, Mateo, sabemos que el Evangelio de Mateo, hermanos, nos presenta a Jesús como el Rey. Ese Rey que Mateo presenta, hermanos, es un Rey muy diferente a los demás. Es un Rey, hermanos, que se hizo pobre por usted y por mí. Es un Rey que, siendo rico, dejó todas sus posesiones, dejó todas sus comodidades para que usted y yo fuéramos beneficiados por su muerte. Un Rey, hermanos, que experimentó las más altas humillaciones. Un Rey, hermanos, que experimentó palabras muy ásperas por sus opresores. Un Rey, hermanos, que Él, por amor a usted y por amor a mí, lo sufrió todo. Y un Rey, hermanos, que siendo el dueño de esta tierra se humilló por usted y por mí. Los discípulos, hermanos, consideraban la evidencia de la resurrección como algo muy fuerte para la extensión del Evangelio. Los discípulos, para ellos, hermanos, la resurrección era una esencia de lo que sería un enlace con el Evangelio. Los discípulos, hermanos, estaban ya solos. Los discípulos, hermanos, fueron testigos presenciales del arresto de Jesús. Fueron testigos presenciales de cómo Judas convivía con ellos, cómo Judas hablaba con Jesús, cómo Judas andaba ahí también haciendo cosas con ellos. Y esa noche
que tuvieron la última cena, ahí estuvo Judas. Pero ellos fueron, hermanos, testigos de cuando aquella noche Judas llegó y con un beso identificó al Rey de Reyes. Esa noche ellos fueron testigos, hermanos, como Judas hipócritamente entregó al Rey, entregó al Maestro ante los pecadores. Con un beso hipócrita le entregó al Señor. Ellos miraron cómo los soldados romanos se acercaron a él, cómo le agarraron, cómo le sujetaron, cómo le ataron y cómo se lo llevaron. Cuando muchas de las veces, hermanos, algunos de ellos, inclusive hasta Pedro, decía que daba su vida por él. Pero nadie podía dar la vida para agradar el plan que Dios tenía para usted y para mí. Solamente Jesús, el Cordero, era el único que podía dar la vida por usted y por mí. Fueron testigos ocultos en estos últimos días del arresto de Jesús. Fueron testigos lejanos, testigos, hermanos, que una vez estuvieron ahí cuando Él daba las bienaventuranzas, testigos, hermanos, cuando una ocasión Él sanó a la samaritana, testigos, hermanos, cuando sanó a un endemoniado, testigos, hermanos, cuando alimentó a la multitud. Pero en esta ocasión fueron testigos en oculto, que no podían hacer absolutamente nada para hacer algo por su Maestro. Lo más humillante que ellos presenciaron en el arresto de Jesús fue cuando quitaron sus ropas y comenzaron a repartir las ropas y comenzaron a echar suerte sobre las ropas de Jesús. Eso fue, hermanos, algo humillante. Fue algo, hermanos, tan desesperante para ellos, porque no podían hacer nada. Ellos no podían intervenir, no podían ellos, hermanos, levantarse y hacer una revuelta y tratar de liberar a su Maestro de la opresión. No lo podían hacer, porque primeramente, hermanos, estaba en proceso el plan de la resurrección del Señor. Estaba en proceso, hermanos, el plan que Dios había formulado. El arquitecto, que era Dios, había formulado un plan para que el Cordero viniera, fuese humillado, sufriera por nuestros dolores. Lo que Isaías dice en el capítulo 53, si usted tiene el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5, el plan, hermanos, que se estaba haciendo en Jesús, lo que se estaba haciendo en Él, la humillación que estaba haciendo, era bajo de ese plan, de ese arquitecto que era Dios, lo estaba llevando a cabo la persona del Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 5 dice: mas Él herido, faltaba mucho más para que ese plan que ese arquitecto divino había formulado llegara a su culminación. Él dice: mas Él herido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué forma fuimos curados? Bueno, hermanos, en este sacrificio de versículo 5, Jesús está levantando lo que Adán y Eva habían tirado por los suelos. Con este sacrificio Jesús está levantando ese sacrificio para perdón de nuestros pecados y perdonar esa ira que había entre el Padre y la humanidad. La muerte de Jesús, el arresto de Jesús, la traición de Jesús, eran partes de ese plan que su Padre había formulado, y a nadie iba a aceptar como sacrificio más que a su Hijo Jesucristo. En una ocasión me preguntó alguien y me dijo: ¿usted daría a uno de sus hijos para que otro fuera beneficiado? No, yo no lo daría. Yo creo que ni usted lo daría, aunque sabiendo que muchos de nuestros hijos son tremendos y que muchos de nuestros hijos, hermanos, no son buenos. No seríamos capaces de dar uno de nuestros hijos para que alguien se beneficiara. Pues déjenme decirle, hermanos, que este Rey sufrió, aceptó y dio su vida para que usted y yo fuéramos salvos.
Este Rey de Reyes recibió azotes. Este Rey de Reyes se humilló. Este Rey de Reyes, hermanos, recibió estos golpes, recibió todos estos azotes para que usted y yo gozáramos del perdón y de la vida eterna. Hermanos, si tuviéramos que explicarle a alguien o a una persona acerca del Evangelio, ¿qué cosas incluiríamos? Si le tuviéramos que decir a alguien, mira, el Evangelio es de esta manera, el Evangelio es esto, ¿qué le diríamos? Hemos oído, hermanos, que a muchas personas decirle a otra, mira, si tú vienes a Jesús, si tú vienes a la iglesia, si tú vienes con nosotros, pues las cosas van a cambiar. Si tú vienes, va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber bendiciones, va a cambiar todas las cosas. ¿Qué le diríamos? Le diríamos, hermanos, que inclusive, hermanos, muchos se han comprometido con las personas. Le dicen, si tú vas a la iglesia conmigo, si tú me acompañas a la iglesia, yo te puedo ayudar con un tiempo, con algo de gastos, esto, lo otro, así. Queremos, hermanos, tratar de traer la gente y comprar la gente para que la gente se quede en la iglesia. La Biblia dice que si crees y confiesas con tu boca, serás salvo. Tienes que confesar que eres pecador y confesar con tu boca que crees con el corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces serás salvo. Unos claman, ruegan por un cambio en su vida, pero nunca vendrá un cambio si no creen que Jesús ha resucitado. Lo que hemos de incluir para explicarle a alguien acerca de la resurrección es lo que dice en versículo 8 de Romanos capítulo 10. ¿Más qué dice? ¿Qué es lo que dice? La Escritura. La Escritura, no la historia ni la ciencia. Déjeme decirle que el día que la ciencia llegue a demostrar la existencia de un Dios, dejará de ser Dios. Dice, cerca de ti está la palabra. Ahora, hermanos, en estos tiempos, más que nunca, la palabra, el Evangelio ha estado cerca de nosotros, ha estado cerca de usted. El Evangelio, hermanos, está cerca de usted a través de la tecnología, a través de diferentes medios. Está cerca de usted el Evangelio, las buenas nuevas. Dice ahí, cerca de ti está la palabra. En tu boca está solamente que creas, que confieses que eres pecador, que lo creas en tu corazón, que lo recibas como tu Salvador personal y que lo confieses que Cristo es el Señor. Amén. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La evidencia de la resurrección, hermanos, es una evidencia fuerte para el Evangelio. Sin evidencias de la resurrección, hermanos, no puede haber una fe. Sin evidencias de la resurrección no puede haber un Evangelio. Sin evidencias de la resurrección, hermanos, no podemos cantar esos cantos, Cristo la tumba venció. No podemos tampoco, hermanos, creer esa palabra de Job. Cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. No lo podemos creer, pero porque Él vive, Él resucitó. No podemos creer, hermanos, todas estas cosas. No podemos creer, hermanos, también que la tumba fue vacía. Desde el día que Jesús dejó la tumba vacía, en ese instante comenzaron las evidencias negativas. Encontraron, hermanos, personas, pagaron personas para decir, ustedes dos van a decir esto y esto. Ustedes van a decir que este hombre dijo, mientras que estaba con sus discípulos, yo voy a resucitar. Ustedes van a decir que ellos vinieron, se llevaron el cuerpo, no sé dónde lo pusieron, y así. La Biblia nos dice que ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Hermanos, hay evidencias fuertes que Cristo resucitó. Los mismos soldados, el sello de la piedra, Dios mismo es el único que puede hacer eso sobre un plan que Él había formulado hace miles de años. Y ese plan
se cumplió cuando Cristo dio su vida por usted y por mí y resucitó de entre los muertos. Es una evidencia muy poderosa la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, demuestra que Cristo es el Hijo de Dios. Y no solamente demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, sino que demuestra que es el Cordero, el sacrificio apropiado para aplacar la ira de Dios que estábamos esperando cientos y miles de años atrás. Y lo tenemos cerca. Usted lo tiene cerca. Usted lo único que puede decir a través del Evangelio: yo creo que soy pecador y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y le recibo como mi Salvador personal. La tumba vacía demuestra, hermanos, que la muerte ha sido vencida. Él lo dijo en San Juan: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Demuestra, hermanos, que Dios el Padre quedó complacido. La resurrección de Jesús, hermanos, demuestra que Dios el Padre quedó complacido con este grande plan que Él había formulado para que usted y yo fuéramos salvos. Esa tumba vacía, hermanos, está demostrando que el plan que Él formó era lo único que podía salvarnos a usted y a mí. Lo que Isaías dice, los azotes, los golpes, hermanos, todo lo que Jesús sufrió, no hubo parecer en Él por usted y por mí. Todas estas cosas que Jesús sufrió, hermanos, fueron por usted y por mí. Hemos visto poesías en años atrás, películas, muchas cosas, hermanos, tratando de enseñarnos cómo fue que Jesús sufrió. Pero, hermanos, nunca vamos a poder imaginar, nunca vamos a poder explicar sin el Evangelio lo que es el sufrimiento en Isaías 55. Él lo hizo solamente por amor por usted y por mí. El Evangelio muestra que la resurrección del Señor fue el agrado, la culminación, el sello de ese plan que Dios tenía para que usted y yo solamente dijéramos: yo soy salvo, yo soy pecador, mi corazón necesita de Dios y yo quiero recibir a Cristo. Ese sello, hermanos, de esa tumba vacía muestra que el Padre se estaba agradando del sacrificio del Hijo de Dios ahí en la cruz. Los discípulos, hermanos, lo consideraban, la resurrección de Cristo, un fundamento muy especial para la extensión y la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Ellos, hermanos, consideraban que esa resurrección iba a cambiar, iba a trastornar al mundo de ese entonces. Lo fue, hermanos, en la vida y el ministerio de Pablo. Pablo, hermanos, fue cambiado, su vida fue cambiada, su vida, hermanos, fue afectada por la resurrección del Señor Jesucristo. Mientras predicaba Pablo el Evangelio, cuando viajaba, anunciaba el Evangelio por el mundo romano, Pablo, hermanos, les explicaba a ellos en estos mundos romanos cómo Cristo había resucitado, cómo Cristo le había salvado a él, cómo el Evangelio, hermanos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder a aquel que cree. Y, hermanos, el Evangelio está cerca del fin. El Evangelio está por terminarse. Si Cristo viniera, se acabará. No habrá más Evangelio. Por esa razón dice: cerca está la palabra en tu boca. Está cerca, hermanos, la palabra de ese Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el momento culminante de ese plan que Dios formuló para que el pecador solamente doble sus rodillas y abra su corazón y diga: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo necesito esa salvación. Cree que Cristo es tu Salvador. Cristo resucitó de la muerte. Tenemos esta seguridad del perdón. Cuando Cristo resucitó de la tumba, de esa muerte, de esa tumba fría, hermanos, Él nos dio bendiciones a través de la extensión del Evangelio, que nuestros pecados eran perdonados, que éramos adoptados
como hijos de Dios, que somos llamados hijos e hijas de Dios. Podemos, hermanos, imaginar cómo será nuestra vida sin resurrección. Mahoma y otros grandes hombres ahí están, no han resucitado. Solamente queda en la historia, en la ciencia, en la filosofía, sus dichos, sus pensamientos, sus palabras. Pero déjeme decirle, Cristo no fue así. Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. La resurrección de Cristo nos ha beneficiado con la llegada del Evangelio hacia nuestras vidas. ¿Podemos imaginar, hermanos, un Evangelio sin resurrección? ¿Qué efectos tendría, hermanos, ese Evangelio en nuestras vidas sin resurrección? Nuestra fe, hermanos, nuestra fe no tendría valor. Nuestra fe sería una fe vana. Nuestra fe, hermanos, sería una fe que no podría estimular la vida de un grupo de personas. Nuestra fe, hermanos, no haría lo suficiente como para poder creer y poder involucrar a otros que Cristo vive. No podríamos cantar esos cantos. Oíd bendita historia. No los podríamos cantar de esa historia tan preciosa de Cristo. Jesús, hermanos, no tendría valor. Seríamos testigos falsos. Sería un mentiroso. Sería como cualquier hombre. Sería difícil creer cualquier cosa. Y no, hermanos, podríamos tener pruebas, evidencias fundamentales en la misma palabra que la resurrección de Cristo es real. No habría perdón. No habría base bíblica para el perdón de los pecados. No habría. No habría también, hermanos, una esperanza después de la muerte. No habría. Es muy triste, hermanos, oír cuando vamos a funerales con personas que no tienen a Dios. Hay desesperanza, hay desconsuelo, hay desaliento, hay inseguridad. Pero cuando vamos a funerales de creyentes, hermanos, no hay alegría como se piensa en el mundo, pero hay una seguridad, una certeza de que nos volveremos a ver muy pronto allá en el cielo. Dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él fue a hacer lugares para usted y para mí. No habría una esperanza, hermanos, después de la muerte. Pero porque Cristo resucitó, hay esperanza después de la muerte. Mi hermano y mi amigo, Cristo resucitó. Nuestra fe es viva. La Biblia es real. Nuestros pecados son perdonados. Nuestra esperanza de resurrección es 100% segura. Primera de Corintios capítulo 15. Si usted tiene su Biblia ahí enseguida, hermano, lo voy a invitar para que busque en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, dice la palabra del Señor. Versículo 13 dice, si lo tiene, gloria a Dios, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cristo resucitó. Versículos 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, gloria a Dios, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esta es la resurrección, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde? En la Biblia, en la palabra, porque la misma palabra da evidencias de la resurrección de Cristo. Sorbida está la muerte en victoria. Gloria al Señor.
ya no habrá más muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo, hermanos, fue el sello para afirmar y confirmar ese plan que ese arquitecto, siendo Dios, lo formó para que Él viniera a morir por usted y por mí. Y cuando Él murió, el Padre se complació en la muerte de Jesús. El Padre sintió dolor en su corazón por su Hijo, pero lo hizo por usted y por mí, para que usted y yo creyéramos, confesáramos que Jesús es el Cordero. Versículo 58. Así que, ¿lo recibe o lo rechaza? Así que, ¿lo acepta o lo niega? Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Garantías suficientes de la muerte de Jesús. La resurrección de Jesús, hermanos, entonces nos enseña que Él fue la garantía de ese proyecto, de ese plan, de ese gran arquitecto, cuando fue puesto en ese cordero. Ese cordero, hermanos, que anduvo aquí, que caminó, que creció, que hizo grandes cosas. Un día ese cordero fue humillado. Un día, hermanos, ese cordero fue sacrificado. Un día ese cordero, hermanos, fue lo más bajo que se hizo con él. Se humilló por usted y por mí. La Biblia solamente dice que si crees y confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Usted cree en Jesús? Muchos creen en Jesús, pero dicen, yo no creo que resucitó. Pues déjeme decirle que Él resucitó. ¿Cree usted que resucitó? Solamente dígale, Señor, yo soy pecador. Yo sé que he pecado. Usted hizo esto por mí en esa cruz que yo merecía. Esa cruz era para mí. Esa cruz de dolor, esa humillación, esa justicia, ese juicio era para mí. Pero te doy gracias porque sufriste por mí en la cruz del Calvario. La resurrección de Jesús da pruebas suficientes para comprobar que usted y yo tenemos vida eterna. Gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por ese plan de ese arquitecto, y gracias le damos, Dios, que usted, siendo un rey, lo dejó todo, aceptó morir por mí y aceptó morir por cada uno de nosotros. Si alguno no le ha recibido como su Salvador personal, solamente dígale a Jesús, yo soy pecador, yo le recibo como mi Salvador personal y creo que Jesús es el sacrificio enviado por el Padre, porque no hay otro. Si usted hizo esta oración de fe, háganoslo saber para orar por usted. Usted y yo también, que ya conocemos a Jesús, siga adelante, siga compartiendo, siga diciendo que Jesús es la única salida. Gracias le damos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Juan.